entrar en la predicación del Señor. Retomamos hoy de nuevo nuestra serie de las cartas de Juan. Estamos, como sabemos, estamos intercalando con la serie del Sermón del Monte que nos está dando el hermano Jesús, que está siendo de gran bendición. Además son libros que son prácticamente tienen mucha relación entre ellos. Están muy relacionados, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con el cuarto sermón, que tiene por título El último tiempo, el anticristo. El último tiempo, el anticristo, basado en los versículos 18 al 25 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Y el tema que vamos a ver hoy es un poco polémico, es un poco delicado. Digamos que no es lo que uno elegiría para predicar. No es lo que uno dice, venga, no sé qué predicar, pues voy a predicar del anticristo. No es el tema preferido para un predicador. Pero lo que tiene la predicación es positiva y sistemática, es decir, la predicación que expone lo que la palabra dice, y sistemática, es decir, coger un libro y exponerlo por orden, como viene en la palabra y de la forma que viene en la palabra. Lo que tiene es que cuando toca, toca. Y hoy toca el tema del anticristo. Y creo que es bueno para nosotros, ¿no? Es bueno para la iglesia que sea así, porque así vamos viendo y vamos estudiando todo el consejo de Dios. No solamente los pasajes que más nos atraen, no solamente los pasajes más atractivos, los pasajes más agradables, sino que vamos dando lo que toca, porque todo está en la palabra de Dios. Y digo que este tema es delicado y polémico porque entramos en un terreno en el que hay varias corrientes teológicas. Es decir, que hay varias interpretaciones diferentes. Lógicamente, como decimos siempre, la palabra tiene una sola interpretación, aunque puede tener muchas aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Pero bueno, hay muchas corrientes teológicas respecto al tema del regreso del Señor Jesucristo, al tema de los últimos tiempos, ¿verdad? Hay diferentes posturas. Recordamos la carta un poquito, para acordarnos un poco de lo que llevamos hasta ahora, que Juan nos viene diciendo desde el principio que andemos en luz, que los cristianos nos distinguimos por ser hijos de luz y no andar en tinieblas. Por eso no celebramos Halloween, por ejemplo. Halloween, una fiesta que celebra la muerte. Nosotros no celebramos muerte, celebramos vida en Cristo Jesús. Nos dice que todos pecamos, pero que nuestro estilo de vida, el estilo de vida del cristiano, no es el del pecado, es el de estar en el Señor, ¿verdad? El estilo de vida del cristiano es aborrecer el pecado. Y que cuando pecamos le pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Juan. Pero os escribo para que no pequéis, dice Juan. Siempre haciendo estos contrastes. Todos pecamos, pero no es nuestro estilo de vida el pecar. Pero cuando pecamos, nos limpia de todo pecado. Pero no pequéis. La orden es no pecar. Dice Juan, no me malinterpretéis pensando que como la sangre de Cristo nos limpia, ya podemos pecar cuanto queramos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no pequéis, que precisamente por eso no pequéis. Luego Juan nos explica que Cristo es cuando pecamos, Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Y no solo nuestro abogado, Paracletos, ¿recordáis? Significa la palabra Paracletos, abogado, y también significa consolador. Es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, ¿vale? La misma palabra exactamente cuando se habla de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Bueno, pues Cristo también es nuestro consolador y el Espíritu Santo también es nuestro abogado, en cierto modo. Y no solo nuestro abogado, sino que es la propiciación. El Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que se entregó por nosotros para pagar por nuestros pecados. Fue la ofrenda perfecta, que fue una vez y para siempre. Y ahora Él intercede por nosotros delante del Padre. Él está en el trono con el Padre intercediendo día y noche por nosotros. Día y noche lo decimos para entenderlo nosotros. Yo creo que en el cielo no hay día y noche, hay día. Y luego nos exhorta Juan al amor fraternal, que es la primera y mayor evidencia del fruto del Espíritu. Recordamos el fruto en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es, primera evidencia, amor.
Después viene gozo, paz, paciencia. Pero la primera evidencia del fruto del Espíritu es el amor. El amor. El amor fraternal, además, nos lleva inevitablemente a la unión. Es lo que nos está diciendo Juan. Debemos estar unidos. Y también a la santidad. Son cosas que van unidas entre sí. El amor fraternal, unión y santidad, ¿verdad? Y ahora entramos ya en nuestro texto. Juan nos habla del anticristo. Juan nos habla del anticristo. Vamos a leer el texto. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 25. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 25. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la vida eterna. La promesa que Él nos hizo, ¿verdad? La vida eterna. Y empezamos ya directamente con el primer encabezado del sermón, que se titula Es el último tiempo. Es el último tiempo. Y así empieza, ¿verdad?, Juan el pasaje diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. De nuevo se dirige a la iglesia en esos términos, ¿verdad, Juan? A la iglesia de entonces y a nosotros también, ¿verdad? Hijitos, como un pastor anciano, con mucho amor, mucho cariño, ¿verdad? Preocupado por las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, ¿no? Pero cuando dice el último tiempo, ¿a qué se refiere Juan? En teología, la doctrina que enseña sobre los últimos tiempos se llama escatología, se conoce como escatología. Y es una doctrina en la que existen, como hemos dicho antes, varias posiciones, que no vamos a explicar, evidentemente, porque se nos irían 24 semanas, no serían horas ya. Pero bueno, vamos a ver muy, muy, muy superficialmente la base fundamental de lo que nosotros creemos aquí en la IBG y de lo que creen la mayoría de los hermanos evangélicos. Vamos a ver lo que nosotros creemos y pero muy superficialmente, solamente para tener una pequeña noción, una pequeña idea. Solamente ver las diferencias en la interpretación, porque al final la palabra es la misma, lo que pasa es que unos interpretan de una manera, ahora lo vamos a ir viendo. De todas formas, decimos, como siempre, está claro que solo una postura es la cierta, o la que más se acerca a la verdad, porque a lo mejor ninguna. Lo sabremos cuando estemos con el Señor. Porque como siempre decimos, la Biblia tiene una sola interpretación, como hemos dicho antes. Una sola interpretación, aunque puede tener muchas aplicaciones. Cuando hay hermanos que en una misma doctrina la interpretan de dos o más maneras diferentes, es seguro que al menos todas las posturas, menos una, son erróneas. Eso seguro, como mínimo. Todas las posturas, menos una, son erróneas. También debemos tener claro que esta doctrina, aunque importante como todas las doctrinas bíblicas son importantes, no es algo que nos deba separar de un hermano. Por la escatología no debemos separarnos de un hermano, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy amilenialista, que lo soy, por cierto, ahora lo vamos a ver todo superficialmente, como hemos dicho, y otro hermano es dispensacionalista, este hermano sigue siendo mi hermano, aunque tengamos posturas diferentes en estos términos. Porque no es una doctrina que niegue las doctrinas fundamentales del Evangelio, como la salvación por fe, como la Trinidad, como la muerte vicaria de Cristo.
Esas cosas son fundamentales para saber si un hermano es hermano realmente. Pero no la escatología. No, porque cuando se habla de estos temas, estamos hablando de cosas, de doctrinas importantes, pero que no tienen que ver con doctrinas heréticas realmente, cuando se interpreta, sino diferentes interpretaciones que no todos lo podemos entender igual, porque al final vivimos todavía en cuerpo de pecado y en una mente de pecado, y no podemos entenderlo todo a la perfección. Lo entenderemos, si Dios quiere, cuando estemos con el Señor en gloria. Entonces, vemos también que cuando se habla de estos temas, en los últimos tiempos, el fin del mundo, el arrebatamiento de la iglesia, la señal de la bestia, todo esto, ¿verdad? En muchos casos, nuestra mente caída, como acabamos de decir, se va a una curiosidad insana y peliculera, que se acerca más a Hollywood y a la ciencia ficción que a la verdad bíblica. Y eso es por causa de nuestro pecado, de nuestra insana curiosidad, que muchas veces se va a buscar las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Tiende a irse a las fábulas. Por eso en todo debemos regirnos siempre por la palabra de Dios. Olvidarnos de esas fábulas y de verdad entrar en la palabra y ver qué es lo que dice realmente la palabra. Cuando nosotros estamos convencidos de algo en nosotros mismos, pero vemos que la palabra de Dios dice lo contrario o dice otra cosa, debemos obedecer a la palabra siempre y desechar lo que creíamos. Porque los que estamos equivocados somos nosotros, no la palabra. Nosotros somos los seres caídos, la palabra es santa y perfecta. Nosotros debemos humillarnos y entender que Dios es más sabio que nosotros. Y aunque no lo entendamos, quizá un día lo entenderemos, pero nos sometemos a la palabra. Nos sometemos a la palabra. Dicho esto, vamos a ver qué significa son los últimos tiempos. Y para ello nos vamos a acercar a dos posturas escatológicas que difieren. Son el dispensacionalismo, que es la postura que cree la mayoría de la iglesia evangélica hoy en día. La mayoría de los hermanos evangélicos creen esta postura, el dispensacionalismo. Y vamos a ver también el amilenialismo, que es lo que nosotros creemos en la IBG, ¿vale? Vamos a ver solo superficialmente esas dos. Hay muchas más corrientes, ¿vale? Que ya, si Dios quiere y Dios pone los medios, y pues iremos estudiando, ¿no? A lo largo de los años, si Dios quiere. Pero de momento esto vamos a tocarlo para tener una pequeña noción. Y quiero dejar claro de nuevo, y quiero insistir, que ninguno debe atacar al otro ni tacharlo de herejía. Porque en lo fundamental estamos de acuerdo. Que Cristo va a volver a por su iglesia, ya hablando del tema de los últimos tiempos. Cristo va a volver a por su iglesia, Dios juzgará a vivos y a muertos, y los que estén en Cristo pasarán a vida eterna, y los que no estén irán al infierno. Eso es lo fundamental, que estamos de acuerdo en la escatología, el dispensacionalismo y el amilenialismo, ¿vale? El dispensacionalismo es un tipo de pensamiento teológico que divide el trato de Dios con el mundo en ciertos tiempos o ciertas dispensaciones, cada uno caracterizado por deberes y responsabilidades singulares. El dispensacionalismo clásico ha dividido la historia en un sistema elaborado de dispensaciones, concretamente 7. La inocencia, la consciencia, el gobierno civil, la promesa, la ley, la gracia y el reino. No vamos a explicarlas de nuevo por causa del tiempo, ¿vale? Nos desviaríamos demasiado además de nuestro texto. Estoy dando un pequeño rodeo para que entendamos, ¿vale? Para que entremos un poquito en el tema de los últimos tiempos. Después vamos a entrar más en nuestro texto. Es un sermón un poquito especial en ese sentido, porque si no, quizás no entendamos o haya algún hermano que no entienda bien el tema del último tiempo. Ya estamos en el último tiempo. Entramos ahí para entenderlo mejor, ¿vale? A finales del siglo XIX, el irlandés John Nelson Darby fue quien sistematizó el dispensacionalismo, que posteriormente llegó a los Estados Unidos. El irlandés se fue a Estados Unidos y ahí lo llevó, ¿verdad? Es decir, es una enseñanza que tiene poco más de un siglo de antigüedad, cuando la Iglesia tiene más de 20 siglos. Estamos en el año 2000 y pico.
Más de 20 siglos tiene la Iglesia. Y esta es la primera extrañeza, ¿verdad?, que nosotros encontramos. No voy a hablar en contra del dispensacionalismo, ni voy a ponerme aquí a refutar el dispensacionalismo, ni nada de eso. Pero no voy a dejar de decir un par de cosas y un par de detalles que son extraños y que eso no se puede dejar de decir tampoco. Porque sea en 19 siglos de historia ninguno de los padres de la Iglesia abrazó esta doctrina, pero llegó este señor hace 2 días, como se suele decir, y de repente sacó esta doctrina, ya es un poco extraño. Ya antes de empezar a analizar ni siquiera lo que dice la doctrina dispensacionalista, ya es un poco extraño que en 19 siglos de historia nadie hubiera visto esta doctrina. Hasta hace el siglo pasado, prácticamente. Porque uno de los filtros fundamentales, además, para analizar una doctrina siempre ha sido esa, contrastarla con lo que la Iglesia históricamente ha creído. Es decir, si estudiando la Biblia descubrimos una interpretación de una doctrina, la contrastamos con la interpretación histórica de la Iglesia y todos o casi todos los padres de la Iglesia coinciden en otra interpretación diferente a la mía, con un 99,9% de seguridad, quien está en el error voy a ser yo. No van a ser toda la historia de la Iglesia y todos los maestros y todos los eruditos antes que yo. Lo más seguro, en un 99%, es que el que está en el error voy a ser yo. Este dispensacionalismo clásico afirma que cada dispensación se caracteriza por una instrucción divina, una prueba de obediencia y eventualmente el fracaso del hombre, dando lugar al juicio divino y al comienzo de una nueva dispensación. Entonces ahí hay otra cosa que me chirría, porque vale, estamos hablando de una dispensación y el fracaso del hombre, no de Dios. Dice el fracaso del hombre. Pero Dios parece como que tiene que ir improvisando. Cuando fracasa el hombre, bueno, pues venga, vamos a ir a otra dispensación a ver si podemos hacer otra cosa. Parece como que, digo que chirría un poco, ¿vale? Que a mí hay cosas que no, porque la soberanía de Dios para mí ahí se ve un poquito afectada. Porque Dios lo tiene todo decretado. Dios no tiene que improvisar nada. Dios lo tiene todo bajo control. Pero bueno, seguimos. Esas son las 2 cositas en principio que quería destacar que me chirrían de esta doctrina, ¿vale? Aparte se caracteriza también por una discontinuidad extrema, que genera una diferencia radical y eterna entre Israel y la Iglesia. Israel, según el dispensacionalismo, es el pueblo terrenal de Dios, mientras que la Iglesia es su pueblo celestial. Una separación que yo no lo veo en la Biblia. De aquí surge un propósito redentor distinto para ambos. El propósito y el futuro de Israel serán terrenales, mientras que los de la Iglesia serán celestiales. Yo no lo veo en la Biblia, hermanos. Seguimos. Respecto a los últimos tiempos, ¿vale?, que es donde vamos ya, muy resumidamente, el dispensacionalismo cree que aún hoy en día los últimos tiempos son futuros. Están por venir. ¿Vale? No hemos llegado a los últimos tiempos, según el dispensacionalismo. Hoy que estamos 3 de noviembre, 3 de noviembre, hoy todavía no han llegado a los últimos tiempos, según el dispensacionalismo. ¿Vale? Creen que las profecías del Nuevo Testamento están por cumplirse, o están en cumplimiento, todavía no se han cumplido, y que en esos últimos tiempos que ellos entienden que están por venir, vendrá un tiempo que la Biblia llama como la gran tribulación. ¿Vale? Esos son los últimos tiempos, ahí cuando venga la gran tribulación, según ellos, según el dispensacionalismo. Creen que Cristo volverá 2 veces más. Es decir, 3 en total. La que vino a la cruz, ahora volverá otra vez y luego otra vez más. Una en secreto, antes de la gran tribulación. Ellos dicen que vendrá Cristo en secreto, se llevará a su iglesia y nadie lo verá. Y luego volverá con la iglesia y con los ángeles y ya para el juicio. Después Cristo reinará 1000 años literales en la tierra, después de ese juicio, dicen ellos. 1000 años literales. Después de estos 1000 años habrá otro juicio, el del gran trono blanco. Y el universo será extinguido y será el fin.
El universo será extinguido. Así interpretan ellos Apocalipsis 20 de forma literal. Entrando ya en el amilenialismo, que es lo que nosotros creemos, es la postura escatológica histórica reformada. Es lo que básicamente la Iglesia ha creído siempre. Es la postura que, como su palabra dice, sostiene que no habrá un milenio literal de reinado de Cristo en la tierra, ya que este milenio es mencionado, como hemos dicho, en Apocalipsis, un libro que es lleno de simbología y de figuras, y así debe ser interpretado. Porque si interpretamos literalmente que habrá un periodo literal de 1000 años en el que Cristo reinará sobre la tierra, también deberíamos interpretar literalmente que habrá una mujer embarazada vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y un gran dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No podemos interpretar literalmente una cosa y figuradamente otra en el mismo libro. Eso es una falta de hermenéutica. Según el amilenialismo, el milenio de Apocalipsis 20, del 1 al 6, se cumple espiritualmente en la época presente, antes del regreso de Jesucristo. De esta manera, el milenio, o el reino de Cristo, está en existencia ahora. Es decir, el milenio es desde la primera venida de Jesucristo hasta el regreso de Jesucristo. Porque es, cuando la Biblia, Apocalipsis, habla de 1000 años, es en un sentido figurado en Apocalipsis, es un periodo de tiempo prolongado y cierto, pero o sea, no sabemos cuánto tiempo será, es un número preciso, pero solo Dios lo sabe, ese tiempo, y por eso es sobre la venida, que nadie lo sabe, nadie sabe cuándo volverá el Señor, pero todos ya lo estamos esperando, Juan lo estaba esperando. El amilenialismo afirma que el milenio comenzó con la resurrección, la ascensión de Cristo, y será consumado cuando Jesús regrese, de nuevo a establecer el reino eterno que es mencionado en Apocalipsis 21. El amilenialismo afirma que el periodo de 1000 años que es mencionado en Apocalipsis 20 se refiere a un largo periodo de tiempo indefinido entre las dos venidas de Cristo, como acabamos de decir. Un largo periodo de tiempo indefinido. Y no es un periodo de 1000 años literal, que sucede después del regreso de Jesús. Con relación al fin de los tiempos, el amilenialismo afirma el siguiente argumento cronológico. Cristo ahora gobierna en su reino, mientras Satanás está atado para no engañar a las naciones, porque Satanás fue atado en la cruz del Calvario. Satanás no está por atar, Satanás ya fue atado en la cruz del Calvario. La gran tribulación es experimentada en la época presente, aunque Cristo está gobernando. Estamos pasando desde entonces la gran tribulación. ¿Cuántos terremotos? ¿Qué es lo que habla la Biblia de la gran tribulación? ¿Verdad? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta peste? ¿Cuánta enfermedad? Desde entonces hasta hoy. Es claro. Primero porque lo dice la palabra y luego porque lo estamos viviendo. La gran tribulación viene desde entonces, la persecución de la Iglesia, la Santa Inquisición, todo eso es la gran tribulación. Jesús regresará de nuevo a la tierra. Y después de que Jesús regrese, habrá una resurrección corporal general de todas las personas justas y un juicio general de todos los incrédulos. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, es decir, el universo será regenerado, no extinguido. Dios regenera, no extingue. Igual que nos regenera a nosotros. Dios regenerará el universo a cielos nuevos y tierra nueva. Y el reino eterno ahí comenzará. Entonces, visto todo esto, ¿cuál es el último tiempo según cada postura? Según el dispensacionalismo, la gran tribulación durará 7 años justo antes de la segunda venida. Justo antes. 7 años, lo tienen claro. 7 años la gran tribulación, según ellos, antes de la venida secreta de Jesús, que luego viene otra. Pero antes de la venida secreta de Jesús hay 7 años de gran tribulación. No, perdón, según ellos viene primero el Señor porque libra a su iglesia de la gran tribulación y luego vienen 7 años de
Perdón, me he equivocado. Sin embargo, según nuestra postura, la milenialista, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos o los postreros días, etc., son los comprendidos entre la resurrección y la ascensión de Cristo y su segunda venida, o más sencillo, entre la cruz y la segunda venida. Esos son los últimos tiempos. O sea, el milenio son los últimos tiempos. El milenio son los últimos tiempos. Y todo esto es para, como hemos visto, para que tengamos un entendimiento correcto, ¿no?, de cuáles son los últimos tiempos. Porque, como empieza nuestro texto, Juan empieza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Vale, vamos a pensar. Si Juan, en el siglo I, está diciendo a la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, que ya es el último tiempo, ¿cómo podemos pensar nosotros ahora que el último tiempo está por llegar? No tiene sentido. Solo con este argumento, la postura escatológica dispensacional se cae por sí misma. Y además no era solo Juan, los apóstoles estaban pensando ya todos que eran el último tiempo. En el siglo I, para ellos era el último tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, hablando aquí, que está hablando de los juicios de Dios sobre el Israel del Antiguo Pacto, les está recordando, ¿no?, cuando se rebelaban y cómo el juicio de Dios caía sobre ellos, para ponerlo de ejemplo y aplicarlo a la iglesia de Corinto para que anduvieran en santidad. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siglo I, Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, explica en Hechos capítulo 2, cuando cae el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, aquí se cumple, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días, dice Dios. En el siglo I descendió el Espíritu Santo. Los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. De paso, esto fue cumplido en el siglo I, época apostólica. Fue cumplido ya. El apóstol Juan, lo estamos viendo claro, ya en nuestro texto de hoy dice: ya es el último tiempo. Lo dice claro, ya es el último tiempo. Y leemos ahora el versículo 18 completo, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como vemos, Juan relaciona que estaban ya en el último tiempo, y nosotros por consecuencia también, evidentemente. Si ellos estaban en el siglo I, imaginaos nosotros en el siglo XXI. Más todavía. Nosotros estamos en el último tiempo del último tiempo. Entonces, lo está relacionando a la venida del anticristo. Ya está. Dice, ya hay muchos anticristos. Está, vale, el anticristo como personaje. Hay un personaje que es el anticristo que está por venir. Pero ya hay muchos anticristos. Y esto nos lleva ya a nuestro segundo encabezado, que tiene por título El Anticristo. El Anticristo. Los judíos, ya antes de Cristo, tenían una creencia común de que hacia el final de los tiempos el mal se multiplicaría. O sea, eso es una creencia que viene ya de los judíos. ¿Vale? Algunos creían que surgiría entonces una figura particularmente perversa, como un sumo sacerdote, un gobernante que oprimiría al pueblo de Dios. Una idea que luego con el cristianismo viene a ser predominante. En el cristianismo se multiplica esa idea. Pero viene de ahí, viene de los judíos, esa idea. Viene ya de historia.
La palabra anticristo significa quien alega ser el Cristo o es adversario de Cristo. Anti significa adversario, pero en la palabra griega de anticristo también tiene el significado del que se pone en el lugar de, no solo anti. El único que usa esta palabra en toda la Biblia es el apóstol Juan. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos habla de este personaje del anticristo, pero no usa esa palabra. Y en Mateo 24 dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor no usa la palabra anticristo, pero habla de las mismas personas, como falsos cristos, como falsos profetas. Es decir, es anticristo tanto el que está en contra de Cristo, como el que no le reconoce, como el que se pone en el lugar de Cristo y pretende suplantarle. Y Juan está, en este texto, hablando de una persona especial que es el anticristo, que está por venir, que será manifestado en el final del final de los tiempos, y también dice que han surgido, repito, ya entonces en el siglo I han surgido muchos anticristos, y que por esto sabemos que es el último tiempo. Entonces, Juan está mencionando a, digamos, como diría nuestro pastor David Barceló, al anticristo con mayúsculas, al personaje en sí, el anticristo, que está por venir, pero se centra en los muchos anticristos. El mensaje central de Juan aquí es sobre los muchos anticristos que ya están, no sobre el anticristo que está por venir. El anticristo que está por venir, la Biblia dice que va a ser evidente. No vamos a tener dudas, no tenemos que preocuparnos de si será este o será el otro. Cuando venga va a ser evidente, lo vamos a ver todos. Mientras tanto, vamos a preocuparnos de los muchos anticristos que están con nosotros, que es el problema que tenemos hoy. Además, no está hablando, cuando se refiere a los muchos anticristos, no está hablando de personas sanguinarias o especialmente crueles, o dictadores, o asesinos, genocidas. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia local. Está hablando de un ataque interno, que están dentro de la iglesia. Por eso dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos son personas que parece que son cristianas, pero no lo son. Son personas que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Y pueden estar en la última esquina de la iglesia o predicando en el púlpito. Porque el diablo se viste de ángel de luz. El diablo no va a venir con cuernos y con rabo y con un tridente. El diablo viene con una Biblia bajo el brazo. Por eso, hermanos, debemos tener mucho discernimiento con todos. Estar siempre armados con la espada de la palabra. Predicarnos el evangelio cada día nosotros mismos y entre los hermanos, predicarnos entre nosotros el evangelio. ¿Por qué? Porque la única esperanza que hay, aparte de edificarnos los convertidos, si alguno no está en Cristo, la única esperanza es que escuche el evangelio para que sea convertido, Señor. Sí, hermanos, el evangelio tiene poder para convertir en cristiano hasta un anticristo. El evangelio tiene poder para convertir en cristiano al anticristo. El evangelio es lo que más poder tiene porque es la palabra de Dios. Si Dios así lo tiene decretado, un anticristo será cristiano. Así de fácil. Pero él usa el medio del evangelio. Vamos a predicarnos el evangelio cada día. Los anticristos son los incrédulos, los no convertidos, que se hacen pasar por creyentes, que asisten a la iglesia, incluso pertenecen a la membresía, y estos son los que salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esos son. Hermanos, la apostasía no se trata de hermanos en Cristo que fueron regenerados y han perdido la fe, se han apartado y han perdido la salvación. Eso es imposible. La salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder.
En Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que es salvo para siempre. Porque la salvación no nos pertenece a nosotros. Nosotros no estamos cogiendo a Dios de la mano. Es Él el que nos tiene cogidos a nosotros. Y no nos va a soltar nunca. No nos va a soltar. Y esta es la manera, dice Juan, en que Dios nos muestra que en la iglesia local no todos son verdaderos cristianos. A ver, hermano, no quiero que empecemos a mirarnos los unos a nosotros con desconfianza, pero es la verdad, este es el mensaje que dice Juan, ¿no? No todos son de nosotros. No todos son de nosotros. La apostasía es una traición. La apostasía es una traición. La apostasía existe desde el principio. Dice que en los últimos tiempos no vendrán sin que venga la apostasía, aparte del anticristo, ¿verdad? Va unido. Y la apostasía, realmente, la traición, es la traición del diablo a Dios, desde el principio. El diablo era un ángel que estaba con Dios y con el resto de los ángeles adorándole, pero le traicionó. Le traicionó. En el jardín del Edén, Adán escuchó la voz del diablo, la serpiente que le dijo, ¿así que Dios te ha dicho? Y traicionó a Dios. Adán traicionó a Dios. ¿Y qué vamos a decir de Judas, no? Caminaba con Jesús, escuchaba a Jesús, hablaba con Jesús, servía a Jesús, era el tesorero de la iglesia. Entonces, pero no era de ellos y traicionó a Jesús. No era de ellos. De igual manera, el diablo sigue engañando a los incautos. Como dice el Señor Jesús en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Evidentemente a los escogidos no nos puede engañar. Por eso dice si fuere posible, porque no es posible. Si fuere posible, porque no es posible. Pero el diablo lo va a intentar porque él no sabe quiénes somos los escogidos. Él no lo sabe, eso solo lo sabe Dios. Entonces lo va a intentar. Vamos a recibir ataques, todos. Lo que pasa es que nosotros no vamos a sucumbir. Su iglesia va a permanecer y va a crecer siempre. Y estos son los muchos anticristos que existen desde el siglo I. Los mentirosos, los que predican otro evangelio, las sectas que pretenden corromper el verdadero evangelio. En esta época eran los gnósticos, en la época de Juan, los gnósticos, ¿verdad? Los que negaban la encarnación de Cristo, que decían que la deidad no se podía mezclar con la materia, era una secta horrible que estaba haciendo muchísimo daño entonces. Pero hermanos, hoy tenemos también muchos peligros, muchas sectas, muchos falsos evangelios. Por ejemplo, los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos, pero niegan la deidad de Cristo y manipulan su palabra. Por ejemplo, los mormones, que predican un libro que ellos mismos escribieron, que ellos mismos lo titulan El otro evangelio de Jesucristo. No voy a entrar en cada uno de ellos, de las barbaridades que predican, ¿verdad? Pero, ¿y qué decir del Islam, hermanos? ¿Qué decir del Islam? El Islam es la mayor corrupción cristiana. Como dice nuestro pastor David Barceló, es la mayor herejía cristiana. No es una secta ajena al cristianismo. El Islam cogió la Biblia y la escribió de nuevo y la manipuló por medio de su profeta Mahoma. Falso profeta, falso evangelio, el Corán, y rebajando a Jesús como un profeta. Ellos reconocen a Jesús. Por eso digo que es la mayor herejía del cristianismo. Ellos reconocen a Jesús, pero no como Dios, como un profeta. Y como dice Pablo en Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y aquí, hermanos, cuando Pablo dice un ángel del cielo, no está exagerando, no está haciendo una hipérbole como él solía hacer. En este caso no lo está haciendo, porque es una cosa que ya ha pasado.
A Mahoma dice que se le apareció el ángel Gabriel y le dictó el Corán. ¿Y cuántos vemos, por ejemplo, que dicen, se me apareció un ángel? Lo vemos en iglesias que se hacen llamar evangélicas. Hermanos que dicen que son cristianos evangélicos. Se me apareció Jesús, incluso, dicen esas barbaridades. O bajé al infierno y luego subí al cielo y luego no sé qué. Por favor, debemos cuidarnos. Esa es la mente que estaba hablando del principio, la mente insana, peliculera de ciencia ficción, que nos lleva a esas cosas. Centrados en la palabra. No nos salgamos de ahí. No nos salgamos de ahí. Todas estas manifestaciones y todas estas mentiras son las mentiras de los anticristos que pretenden engañarnos. Estos son los anticristos. Y que están dentro de la iglesia evangélica también, que no están fuera, que están dentro de la iglesia evangélica. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice el versículo 20, y conocéis todas las cosas. Aquí nos está hablando a los auténticos creyentes, a los auténticos cristianos. La unción del Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice Juan en esta misma carta un poco más adelante, ya lo veremos en el capítulo 5. Y con esto entramos en el tercer y último encabezado, el cristiano. En constantes contrastes durante toda la carta, como suele hacer Juan, ahora nos contrasta a los anticristos con los verdaderos cristianos. Los anticristos con los verdaderos cristianos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está diciendo a los verdaderos creyentes que tenemos al Espíritu, los de entonces y los de ahora, también vosotros tenéis la verdad y distinguís la verdad de la mentira porque tenéis al Espíritu de Dios. Por eso la podéis distinguir, porque tenéis la unción del Santo. Y la mentira es negar que Jesús es el Cristo, que Jesús se encarnó, como los gnósticos, ¿no? Hemos comentado, que negaban la encarnación de Dios. También hoy están otros anticristos que niegan a Jesús, más sutilmente, no con la boca, sino con sus hechos, con su forma de vida. Con su forma de vida. Los que hemos hablado antes, los que dicen ser cristianos con la lengua, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que dice, hermano, yo creo en Dios, pero creo que Jesús fue un buen hombre, un líder tremendo para su época, tenía una personalidad tremenda, es el anticristo, porque niega al Hijo. ¿Os suena eso, no? No, yo creo en Dios, lo que pasa es que Jesús fue tremendo, pero niegan la resurrección. Es el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. Porque niega al Hijo. Juan nos insta a los cristianos a que tengamos discernimiento, a que vivamos en la palabra, para no ser engañados y para detectar a los anticristos. Nos insta a que dependamos de Dios. Tenemos la unción. Por cierto, todos los cristianos tenemos la misma unción. No hay cristianos que tengan más unción que otros. Todos los cristianos tenemos la misma unción. La unción es el Espíritu Santo y todos los que somos convertidos tenemos la misma unción. No hay superapóstoles superungidos. Eso no existe. Eso es antibíblico, eso es una herejía. Ese es el anticristo, el que se hace llamar apóstol hoy en día. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice Juan en el versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De nuevo nos repite Juan las palabras del capítulo 1, versículo 1. Lo que habéis oído desde el principio.
¿Y qué es lo que hemos oído desde el principio? La palabra de Dios antigua, la ley antigua. Toda. Porque ellos en el siglo I tenían la ley y los profetas, pero nosotros ahora tenemos la revelación completa. A esto nos está instando Juan. Tenemos todo, toda la palabra de Dios. Ya no hay más. No hay más que escribir hasta que estemos con Él. Ahí ya Dios sabrá. Esto permanezca en vosotros, dice Juan, porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Dios. Es la evidencia principal de que permanecemos en Dios, que su palabra permanece en nosotros. Y heredamos su promesa, que como dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es decir, si la palabra de Dios mora en nosotros, es una evidencia de que el Espíritu de Dios, o es decir, la unción del Santo, mora en nosotros. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? La vida eterna. La vida eterna ganada por Jesús en la cruz del Calvario. La vida eterna que Él ganó para nosotros, por su muerte en la cruz. Él murió en la cruz en nuestro lugar. En lugar del pecador, para pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. La que teníamos los creyentes. Él la pagó una vez y para siempre. Una deuda impagable, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, la vida eterna. Jesús resucitó al tercer día después de morir en la cruz, para ascender al cielo con el Padre e interceder por todos los creyentes ante el trono celestial, para sostenernos y protegernos de esos anticristos que serán vencidos cuando Él regrese una vez y para siempre a por nosotros. Una vez y para siempre a por nosotros. Para entrar en esa vida eterna que Él nos ha prometido. Él ya venció en la cruz, pero Él volverá a vencer. Es como cuando sabemos el final del partido, ¿verdad? Sabemos que nuestro equipo va a ganar, no voy a decir nombres. Nuestro equipo sabemos que ha ganado el partido, pero lo vemos en diferido, ¿verdad? Y vemos el partido, pero sabemos que al final gana. Pues en este caso es igual. Sabemos que el partido está ganado, pero hay que jugarlo y hay que pasarlo. Él lo ganó en la cruz. Pero lo mejor no es en sí la vida eterna, hermanos. Eso no es lo mejor. Lo realmente maravilloso es que estaremos por siempre con nuestro Salvador. Eso es lo maravilloso. Donde sea, el paraíso es Él. Nuestro paraíso es Cristo. No es ningún lugar. No son las calles de oro. Cristo es nuestro paraíso y nuestra vida eterna. Solo en Jesús está la vida eterna, la verdad, y Él es el único camino. Si alguien aquí no está en Cristo, está en anticristo. Si alguien aquí no está en Cristo, está en anticristo. Ve al único y verdadero Cristo. Confiésale tus pecados y pídele perdón. Y te dará vida eterna en Él. Él es la vida eterna. En Él te dará vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque una vez más nos haces entender que tú eres el verdadero Cristo, que tú eres el verdadero Rey, que tú eres el que nos da la vida. Y nos lleva, Señor, a pensar siempre en el siglo venidero, Señor. Nos llevas a tener nuestra mente realmente dispuesta a pensar en las cosas de la vida eterna y no en las cosas terrenales, Señor. En servir a Cristo porque merece la pena, Señor. Porque es nuestro deleite, Señor, servirte, porque tú nos has salvado, porque tú nos has justificado con tu muerte, Señor, y nos has dado vida con tu muerte. Gracias, Señor, ven pronto, y ahora, como hemos leído hoy, podemos decir Maranata, porque sabemos que estamos en el último tiempo, desde hace mucho tiempo, pero tus tiempos son perfectos, tú no te tardas, tú todo lo haces perfecto, y en su tiempo, cuando tú lo veas, volverás. Vuelve pronto, Señor Jesús. En tu nombre, amén.